La Hermandad de Víctimas del Terrorismo la fundaron 3 mujeres valientes, 3 viudas que dieron un paso al frente y quisieron asistir a esas víctimas, pero sobre todo dar visibilidad. Y la verdad es que fue un paso muy valiente y una situación totalmente adversa. Lo primero que había que hacer era contactar con las víctimas, puesto que no había ni un listado, no había nada. Entonces lo que ellas pensaron y decidieron fue poner un anuncio en un periódico. En un principio contactaron con 200 víctimas y una vez que ya tenían las víctimas, pues empezaron a dar pasos, en principio en dar visibilidad. Los años 80 pues, han sido horrorosos. Durante esos años se mataba a una persona o más de una persona al día. Había atentados todos los días del año. Estamos hablando de años en los que después de un atentado terrorista prácticamente a las víctimas los sacaban en la noche en un furgón hacia sus pueblos de origen para enterrarlos fuera y con prácticamente ninguna publicidad. Y las viudas además se quedaban pues totalmente desasistidas, sin medios económicos para salir adelante y generalmente sin vivienda. Porque claro, esa viuda se quedaba sin poder mantener a sus hijos, porque los echaban de los cuarteles, con lo cual no tenían ni casa ni dinero para seguir adelante. A lo más que se le ofreció alguna para ayudarla fue a que se pusieran a limpiar los baños de los cuarteles. Es muy triste y es una época que no se debe de olvidar para que no vuelva a ocurrir, pero que hay que recordarla para que se cuente el verdadero relato. En aquella época tuvo que ser muy duro, muy duro. Cuando no existía ninguna asociación ni nadie que amparara a las víctimas, yo creo que fue algo primordial que se creara la OET. Yo doy gracias a esas 3 mujeres que vieron que las víctimas estaban desamparadas y no solo eso, sino que casi se las escondía, ¿no? Pero fue muy difícil, los inicios fueron muy difíciles y gracias a eso se pudo lanzar la asociación. Mi padre fallece en el año 1984 y en el año 86 se pone en contacto con ella desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Madrid, que no sabíamos que existía esa asociación, Ana María Vidal, que era la presidenta, y mi madre me dijo, oye, han hablado y nos van a ayudar. Entonces, pues aparecieron ellos, porque nosotros no sabíamos, mi madre no sabía cómo gestionar aquello, y yo creo que ahí mi madre empezó a ver cómo había más víctimas, más como ella, muchas viudas, y la VT estuvo con ella desde el principio. Y yo creo que eso fue lo que más valoró. La primera subvención que se pidió fue al Ministerio de Asuntos Sociales, que se denegó. Y esa denegación supuso un revulsivo en la sociedad. Y fue entonces, bueno, el ABC decidió hacer una acuestación y la sociedad suplió lo que tenían que haber hecho las instituciones desde un primer momento. O sea que eso, la verdad es que sí fue un revulsivo para la sociedad y un apoyo. O sea que pasamos de la más absoluta soledad e invisibilidad a sentir el apoyo de la sociedad. A mí fue malo lo que me explotó la bomba, pero el calvario del abandono que sentí después, eso fue para mí, no se queda para nadie. No sabía las sentencias, no sabía nada. Y luego en las asociaciones donde ya me dieron todo, tengo todos los papeles de todo el juicio mío. Pero yo durante 19 años se me hizo un vacío legal y a mí nadie me atendió. Si no fuese por las asociaciones, jurídicamente las víctimas no tendríamos conocimiento de cómo nos acoge la ley, de qué derechos tenemos, porque no se los comunica. El papeleo que hay que hacer para solicitar una ayuda, sin los archivos que tiene la asociación, no habríamos sido capaces de pedir ninguna ayuda.
El tema jurídico en la VT yo creo que ha cambiado, ha dado una vuelta total. Aquí en los años ya 80 y muchos, cuando ya se había formado la asociación, ya había abogados que contrataron, pero era todo como, no estaba como estructurado. Después eso se fue perfeccionando. En los años 90, 2000 había otro equipo de abogados donde se personaban, donde ayudaban a la víctima a llevar sus casos, donde estaban en el juicio y bueno, la OVT está personada en más de 200 casos en la Audiencia Nacional como acusación popular y nos ocupamos de todas las víctimas, pero no solo de llevar su caso, sino de prepararlas antes y después, de cada noticia que hay sobre su atentado, y creo que eso ha sido maravilloso, eso es muy importante. El momento del juicio para una víctima del terrorismo es un momento de los más duros al que se tiene que enfrentar, y lo que sí detectamos desde el primer momento es que cuando las víctimas acudían a la Audiencia Nacional, al juicio que tenían, normalmente eran víctimas que venían de fuera de Madrid y se encontraban con un escenario nuevo para ellos, no conocían la Audiencia Nacional, no conocían el procedimiento y llegaban solos. Mientras que generalmente los terroristas llevaban autobuses de acompañamiento que les jaleaban y les apoyaban. Bueno, viendo la soledad de las víctimas, una de las primeras cosas que se hizo cuando empezaron los juicios fue que hubo un grupo de asociados voluntarios, de víctimas voluntarias, que recogían a esas familias que venían generalmente en Atocha, o les recogían de donde vinieran y les acompañaban. El acompañamiento, yo el primero siempre lo cuento porque yo no sabía que se podía asistir a los juicios, y por la mañana le dije a mi marido, ¿quiere que vaya? Y dije, pues si no nos van a dejar de entrar, y bueno, pues lo intentamos. Y a partir de ahí, justo era un juicio de una viuda que había venido con sus padres, y como era tan duro los juicios, y que empezaron a reírse de ella los etarras, empezaron a escupirle, porque ellos estaban en las aulas, pues la chica se desmayó. Y desde ese momento dije, si no hay nadie aquí, ¿qué es de esta señora? Claro, ya no éramos los socios, es que venían todos los familiares de los etarras, o sea, que es que no te dejaban ni sentarte en la silla, no te dejaban sentarte, se sentaban ellos primero. A mí me han puesto hasta chicles en la silla, cuando me he sentado tenía chicles, me han escupido, o sea, todo. Y un grupito, luego ya nos hicimos un grupo de 5 o 6 socios, que hemos estado muchísimos años, todos los días. Simplemente era por apoyar y más que nada por darle a los etarras que estaban allí, que siempre me sentaba en el mismo sitio para que ellos no se sentasen los familiares, o sea, que ya me conocen, me conocían, vamos, todos los días. Encontrarte solo en un panorama hostil y nuevo, a ir acompañado por otras víctimas, pues la verdad es que se hace mucho más fácil, más llevadero. Y hemos pasado de ese primer acompañamiento a víctimas a ya hacer y publicar una serie de guías de buenas conductas que ya hemos entregado en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía, y poco a poco hemos ido consiguiendo pues, que se tenga un poco más de delicadeza, por lo menos. Yo creo que un hito muy importante fue la Ley de Víctimas, que en el año 1999 se creó la Ley de Solidaridad, donde por lo menos las viudas pasaron a tener una pensión. Fue una ley muy importante, pero quedaba un poco vacía de contenido. Entonces sí que hemos conseguido la 29/2011, que en 2011 vio la luz, y luego con un reglamento, y donde todavía seguimos haciendo alegaciones para mejorar. Pero ahí ya entraban temas muy importantes, como era el tema legislativo a nivel de que los delegados de gobierno tienen que prohibir todos los homenajes, donde la víctima tiene unos derechos, donde la víctima tiene que estar cuidada. Yo creo que han sido hitos bastante importantes que se han conseguido legislativos.
desde hace mucho tiempo viene dándose un tratamiento psicológico. Firmamos un convenio con la Universidad Complutense, que eso nos ayudó a formar psicólogos específicamente en tratamiento a víctimas del terrorismo. Al final la víctima del terrorismo tiene una especificidad distinta y había que tratarla de una manera distinta. Y a raíz de ese año, pues la verdad es que se ha ido mejorando muchísimo. Me parece que es algo que hemos conseguido, y es que no era mandar a la víctima a un psicólogo que igual no sabía tratar a una víctima del terrorismo, que no era unas sesiones y ya se iba a su casa curada, que la víctima es toda la vida y hay que seguir con ese tratamiento y con ese seguimiento toda la vida, y se están notando los resultados. A la víctima se la busca, se la llama sin importunarla, y los psicólogos y psicólogas ven cómo está esa víctima. Si están bien, pues no les ofrecen sus servicios; si está mal, se les vuelve a llamar, se les visita y se está haciendo un seguimiento muy importante. Por eso a mí me pareció importantísimo aquel convenio, el seguir con ello, en seguir con ese diploma y en que cada vez más jóvenes conozcan de verdad a las víctimas del terrorismo y cómo se las puede ayudar.